Empezamos a grabar. Nuevamente, muy buenas tardes a todos los estudiantes que están acá presentes en esta asignatura. Y vamos a estudiar ahora el quinto capítulo del libro. Vamos a hablar sobre el estudio de mercado. Ya hemos estudiado y hemos aprendido y ustedes han podido resolver y plantear si el índice de desarrollo humano, el IDH, en función de variables, de tres variables, porque son tres variables que ingresan en su formulación, que son el nivel educativo, el nivel de vida y el PIB regional. Es una formulación que la ha realizado un difunto economista pakistaní, Al-Aqasad, y en definitiva, estos avances nos han podido ya dar una idea de cómo podríamos medir en el estudio socioeconómico. El resto de la otra parte sí, que se ha hecho tiene referencia con el desarrollo de la biodiversidad y de los potenciales que podría tener la región, que podrían contribuir con el proyecto o su explotación actual o futura podrían interferir con el desarrollo del proyecto. Entonces, y además, ver algunos aspectos de tipo social, idiosincrático del lugar, para evitar lo que les dije en un principio en esta clase. Es decir, a mucha gente no le gusta por el solo hecho de que piensan de que van a perder, ¿no?, su hegemonía como líder en la región, o que definitivamente no quieren porque buscan otro tipo de situaciones que definitivamente no están al alcance de la ciencia, ¿no? Sino al alcance podríamos decir, de la ciencia jurídica. Bien. Entonces, dice así: ningún proyecto puede prescindir del estudio de mercado, es lo que habíamos indicado, porque de él se podrá conocer la magnitud del requerimiento del producto o servicio. Esto cuando hablamos de la magnitud, y lo voy a marcar con rojito, es de que lo que necesitamos nosotros es determinar el volumen, ¿sí?, que requiere el mercado del producto o servicio que estamos estudiando en el proyecto, que básicamente es el objeto, ¿no?, de la investigación en el proyecto. Y consiguientemente, si se continúa o no con el resto de los estudios del proyecto. Lo que les dije en un principio, en la parte inicial de este curso, mientras hacíamos espera del ingreso de sus compañeros. Es decir, si el estudio de mercado indica que no existe demanda para el producto o servicio, o hay algunas interferencias en el mercado, entonces definitivamente no conviene hacer y es mejor posponer la elaboración del proyecto, o en definitiva debe agregarse, ¿sí?, como condiciones de las externalidades del proyecto. Mientras esas condiciones externas al proyecto estén vigentes, el proyecto no se puede llevar a cabo, así definitivamente, ¿no? Es verdad, vamos a ver un ejemplito de la leche. Y quiero hacer este ejemplito para que ustedes más o menos se den cuenta de una manera rápida de lo que significa para un inversionista, o sea, tener que destinar su dinero a un determinado proyecto, un determinado sector. Todo inversionista, debo dejar en claro, de que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, su inversión debe recuperar en 5 años. Por eso que los proyectos de inversión para el sector privado se hace en 5 años. Su horizonte de vida está enmarcado en 5 años. Para los fines didácticos de nuestra asignatura y lo que normalmente se hace en el campo de los proyectos en general, es evaluar a un horizonte de vida de 10 años. Y cuando hablo de horizonte de vida de 10 años, se supone que es a partir del periodo cero hacia adelante, ¿cierto? Hacia atrás es el periodo de instalación y hacia adelante es el periodo de operación de la planta.
o del proyecto, ¿no? No siempre tiene que ser una planta. Dice, es verdad que se demanda leche del mercado boliviano. Su producción desde el punto de vista socioeconómico tiene incidencia en salud, educación y generación de valor agregado. Evidentemente, la producción de leche es muy bueno para la salud. Las personas que toman leche son más fuertes, los niños son más saludables y además se genera un valor agregado. ¿Por qué se genera un valor agregado? Porque fíjense, aquí a continuación voy a ir explicándoles línea por línea si fuera posible, ¿no? Establecida la necesidad, antes de seguir adelante, por favor, para concluir la clase, ¿sí? No les voy a pedir que me escriban presente, sino me van a enviar un resumen del documento y algún ejercicio que sea vital para el aprendizaje. Porque hay personas que ni siquiera se dan la molestia de seguir una clase, ¿no? Están tejiendo, están viendo su revista, están viendo su telenovela, etcétera, etcétera. Me es difícil poder controlarles. Entonces yo les pido siempre un poco de responsabilidad pedagógica, digamos así, un poco de responsabilidad estudiantil. He hecho la prueba ya con las otras asignaturas que tengo en la carrera y me he podido dar cuenta de que evidentemente los estudiantes no atienden, o sea, pocos son los que llevan la atención. Entonces, cuando les he indicado al final, pues resuelvan este ejercicio y ese va a ser su asistencia a clases, vieran ustedes cómo las cosas han cambiado, ¿no? Bueno, de todos modos, ustedes ya están a sobreaviso y continuamos, ¿no? Establecida la necesidad social, entonces dice, un inversionista se interesa en construir una planta de producción de lácteos, como el que ven aquí de Pila, ¿no? Es San Pila en Río Seco. Esa es la fotografía, ¿no? Entonces, dice, para cubrir la demanda del ciudad alto, contrata un servicio de consultoría y al concluir se establece lo siguiente, la planta Pila Andina trabaja con el 60% de su capacidad y abastece la demanda de lácteos con una red de distribución consolidada y fiel a la empresa. ¿Correcto? Las personas que conocen años ya a PIL saben que su producto es garantizado, tienen centros de distribución, cadenas de distribución en toda la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz. Y además, para colmo de males, dice que trabaja solamente al 60% de su capacidad instalada. Aquí debería haber agregado una palabrita más, deberíamos haber puesto instalada. Eso significa que 40% es la capacidad ociosa en este momento. Es decir, que abastece, la pila abastece a La Paz, el Alto, Oruro y no sé a dónde más. Y además hay otras dos o tres empresas que adicionalmente también producen este mismo tipo de productos. Delicia, por ejemplo, es una de las empresas competidoras, ¿no? Seguimos. Pero dice que se calcula, por otra parte, se calcula que el margen de utilidad por litro de leche natural adquirida y procesada es de 50 bolivianos por 50.000 litros que se procesan por día. Entonces, parece ser una fortuna de dinero, pero veamos, 0,50 ya es por concepto de utilidad, dice, ¿no? Por litro. Entonces, 0,50 por 50.000 litros son 25.000 bolivianos por día. Esto entre 6.97, que es el tipo de cambio del dólar, son 3.586 dólares por día. Esto multiplicado por 12 son más o menos 43.041 dólares que se va a tener de utilidad al año por la venta de 50.000 litros de leches que se producen al día. Pero resulta, sí, que aquí tenemos una inversión de 5 millones de dólares. Dice que el inversionista, dice, tenía la intención de invertir 5 millones de dólares en una planta. Entonces, fíjense, esto lo vamos a dividir entre 5 millones de dólares y encontramos de que se necesitan 116 años para recuperar la inversión, ¿sí? Y realmente es muy, muy poquitito, ¿no? Entonces, de alguna manera, miren, dice, analizando el caso, el inversionista que tenía la intención de invertir 5 millones de dólares en una planta, considera una utilidad aproximadamente de
$130,000 por año, que es lo que se espera con esta utilidad que se dan. Y eso es utilidad, ni siquiera es ganancia todavía, porque de esta utilidad tiene que pagarse todavía al Estado el 25% del impuesto a las utilidades de las empresas, situación que vamos a ver ya en el mes de abril. A fines de marzo ya tienen que presentar el impuesto a las utilidades de las empresas. Sin considerar aquello, fíjense, apenas sí, la tasa de rendimiento dividiendo $130,000 entre 5 millones, la tasa de recuperación es de 2,6% de recuperación del capital, frente a un mercado proveedor muy complicado. Además que es bien complicada la parte del mercado proveedor en la ciudad de La Paz, porque los líderes de los lecheros son pues afiliados o algo así a hacer problemas, ¿no? Hay cinturón lechero en la ciudad de La Paz, el departamento de La Paz, específicamente muy cerca del Alto, alrededor del lago Titicaca, donde hay sectores que producen leche, pero siempre dicen que es muy poco lo que les pagan las empresas, o sea, es muy poquitito. ¿Cuánto les pagan en este momento? 6.80, creo que 6.50, creo que ahora 6.65. Y justamente la autoridad que regula esta actividad lechera es ProLeche, de Pro Bolivia. Entonces, no pueden elevar un poco más, porque si elevan un poquito más, entonces las empresas productores empiezan a elevar. Y si empiezan a elevar, o sea, dejan de ser competitivas frente a los productos del contrabando que vienen de la Argentina o que vienen del Perú. Evidentemente, tanto así como en líquido, creo que en leche líquida no habría mayor problema, pero en el resto de los productos sí, como está ocurriendo en este momento, ¿sí? Para las personas que compran cerveza. Una lata de cerveza paseña, la más grandecita de 250 o 350 mililitros, si no me equivoco, es en el orden de los 10, 11 bolivianos. Ustedes la misma cantidad de cerveza encuentran de la cerveza argentina, está en 4 bolivianos la unidad, la misma cantidad. Entonces, definitivamente, ¿por dónde va a ir el ciudadano común? El ciudadano común es una persona inteligente. Entonces, para satisfacer sus necesidades, lo que va a hacer es tomar la cerveza argentina, punto, ¿no? Le cuesta mucho más barato, no va a gastar 10 bolivianos para tomar la misma cantidad de cerveza en un costo más del doble. Bueno, evidentemente dirán, pero esto está en detrimento de la economía del país, etcétera. Pero a ver, pregúntenle al consumidor normal, ese señor que normalmente toma cerveza, etcétera, no va a hacer ese tipo de consideraciones, ¿no? Claro, nosotros desde el punto de vista legal, desde el punto de vista patriótico, etcétera, sí, llega hasta ahí, ¿no? Una vez que termina la reunión, nos vamos a ir y a comprar cerveza, y viene cerveza argentina, no hay problema, igual satisface la necesidad de tomar cerveza. Entonces, hay ese problema, y en el caso de la leche también, ese es el lío. Entonces, ese capitalista, ¿sí? No le conviene, pues, ¿cómo va a recuperar 2.6 de recuperación de su capital de 5 millones de dólares? Muy poquito es, ¿no? O sea, definitivamente el señor se va a ir a otro lugarcito a hacer a hacer otro tipo, su inversión en otro tipo de actividad y no precisamente en la lechera. Y además que, fíjense, son bien problemáticos en la parte del lago, ¿no? O sea, siempre hay problemas. Los principales problemas en Pro Leche, cuando trabajaba en Pro Bolivia, definitivamente el asunto del precio. Pese que con el impuesto del 1% a las bebidas alcohólicas, se forma en Pro Leche un importe bastante grande para colaborar a los lecheros. Les traen comida para las vacas, insumos, etcétera, etcétera, medicamentos, etcétera. Pero aún así, nada, ¿no? O sea, pueden ayudar, pero definitivamente ellos ayudar así al país no pasa nada. Aquí es poniendo dinero, dicen, ¿no? Bueno. La sola existencia de demanda no implica viabilidad. Atención, es otro elemento importante. La sola existencia de la demanda, si buscamos un proyecto, no hay demanda, por lo tanto es viable. Como podrá haber inducido el amigo lector, son múltiples las variables que deben analizarse en un estudio de mercado. Entonces, de manera sistémica, estudiémoslas para tener un dominio sobre estos conocimientos y habilidades intelectuales.
Entonces, reitero, si determinamos que hay demanda, eso no significa que es viable desde el punto de vista del estudio de mercado. Hay que analizar múltiples variables en el mercado. Evidentemente, ¿quiénes deberían ser los más eruditos, los más capitos, como dicen ustedes en el tema del estudio de mercado? Tendrían que ser los economistas, pero la verdad dice que no es siempre así. Ustedes van a ver cómo en unos minutos más, en unas horas más, van a llegar a entender cómo se maneja el mercado. Y les voy a enseñar de una manera muy didáctica. Entonces, cuando vamos a empezar el estudio de la demanda y la oferta, que son las dos fuerzas que existen en el mercado. Primero, en primer lugar, ¿sí? ¿Cómo tendríamos que definir el mercado? El mercado es un lugar geográfico, definitivamente es un lugar geográfico, es decir, es un área, ¿sí? Puede ser toda Bolivia, puede ser la ciudad de La Paz y el Alto, todo el departamento de La Paz y Oruro, Potosí, Oruro y La Paz, solamente la parte oriental del país, la zona de los valles del país, etcétera. Son diferentes mercados, entonces, dependiendo de dónde, qué es lo que queremos hacer, entonces definimos al mercado como un lugar geográfico, definitivamente, ¿cierto? En el que confluyen las fuerzas de la demanda y la oferta. Estas son las dos fuerzas que tenemos que estudiarlas acá en este curso, la demanda y la oferta. En un marco jurídico institucional, ¿sí? Jurídico, institucional y otras regulaciones, que al final determinan el precio al que los consumidores accederán en función de sus intereses y gustos. Esta definición la he estructurado en función de la experiencia, ¿sí? Ahora, pueden algunos de ustedes no estar de acuerdo, sobre todo aquellas personas que prefieren basarse en textos ya consolidados en el mercado, etcétera. Vean si esta definición con respecto al mercado es igual, por supuesto que tiene que ser igual, ¿no? Pero está expresado con otras palabras, ¿eh? Y además que está enfocado a lo que yo quiero que ustedes puedan comprender. Entonces, definitivamente, el mercado, si gustan, pueden anotar, por favor, el mercado es el lugar geográfico donde confluyen las fuerzas de la demanda y de la oferta, ¿sí? Reitero, el mercado es un lugar geográfico donde confluyen las fuerzas de la demanda y de la oferta en un marco jurídico, institucional y otras regulaciones. ¿Por qué digo en un marco jurídico? Sí, porque en toda región, todo país tiene un marco jurídico. Sí, hay un entramado legal que impide que se produzcan o no se produzcan ciertas cosas. Además que hay otro tipo de regulaciones del sector, ¿cierto? En este momento, quien regula el sector es ProLeche, el sector lechero. Si alguien quiere incorporar una nueva planta industrial para el procesamiento de leche, tiene que pasar por esta institución, que es la institución reguladora, y yo me imagino que va a decir que frente a la capacidad ociosa de las plantas instaladas en todo el país, definitivamente no se puede abrir una nueva planta porque en definitiva esa nueva planta les va a quitar parte del mercado y estas empresas muy apenas sobreviven, ¿sí? Tienen pocas utilidades. O sea, no tienen grandes utilidades. Entonces, si entra un quinto, una sexta planta de producción de lácteos, en definitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Es quitarle mercado a esas plantas que ya tienen, o sea, consumidores. Y en consecuencia van a tener que bajar aún más su producción, porque se supone que, bueno, que la demanda evidentemente anualmente va subiendo, pero no pues, en la magnitud como de una capacidad nueva instalada. Entonces, estos son algunos, esta en realidad es la definición de mercado. Entonces, la confluencia a la que se hizo referencia, demanda y oferta, determina una dinámica de competencia que estructura las siguientes formas de mercado. Es decir, en función de la demanda o en función de la oferta, existen estos mercados y quiero que de manera general, y quiero que se los vayan aprendiendo de memoria, dice. Inciso A, el mercado de competencia perfecta.
En este tipo de mercado de competencia perfecta hay varios oferentes y varios demandantes. Entonces, este tipo de situación, ¿sí? Este tipo de mercado de competencia perfecta normalmente se produce en la industria de las gaseosas. Ahí está la industria de las gaseosas. ¿Ve? Ahí están produciendo en la planta de Coca-Cola. No sé, pues, debe ser, esto es, están produciendo, según la etiqueta, por lo que veo es durazno, debe ser, ¿no? Durazno, producto durazno. Bien, entonces ya conocemos un mercado donde la demanda y la oferta son varias, es decir, hay varios que demandan y hay varios que ofrecen. Es como usted, cuando ustedes van a la feria, ¿sí? Y están buscando calzados, varios son los productores y los comercializadores de calzado, pero los demandantes, que somos nosotros, también somos varios, ¿de acuerdo? En el caso de las gaseosas, que ha sido el ejemplo que habíamos instalado, ¿cuántas fábricas de gaseosas habrán en las ciudades de La Paz y el Alto? Varias, ¿verdad? Coca-Cola, Oriental, La Cascada, y en el Alto entonces hay varias de ellas. Y entonces hay varios productores y los consumidores, los demandantes somos múltiples. Entonces solamente en ese caso se habla de un mercado de competencia perfecta. Existe otro mercado que es el mercado monopólico, ¿sí? Monopólico. Entonces ahora vamos a ver si tienen alguna idea sobre este asunto. Algunos estudiantes que están apareciendo por acá. Voy a ver a quién puedo preguntar. Omar Castañeta está presente, ¿verdad? Deme un comprendido, don Omar Castañeta. ¿Aló? Sí, 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 Inge. Ah, Es ¿cómo es? comprendido. Dígame, señor Castañeta, usted ha escuchado hablar de los monopolios, hay que romper los monopolios. ¿Qué será un monopolio? Tal vez algo repetitivo. ¿Algo qué? Algo repetitivo. No, 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 Algo. no, 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 alejado completamente de la verdad. Mercado monopólico, dice. Bueno, es también para comprenderles, y eso hablaba con sus compañeros de otras asignaturas. Esta es una de los, en especial, esta es la única materia que les está acercando al mundo de los negocios a ustedes, ¿no? Aparte de las investigaciones operativas, que son modelos matemáticos empleados a la administración o a la optimización de procesos, a la optimización de los negocios en las empresas. No hay otra asignatura que les acerque tanto al mundo de la inversión, al mundo de los negocios, que preparación y evaluación de proyectos. Entonces, porque su formación ha sido más que todo de tipo técnico, si se dan cuenta. Ustedes saben programar, ustedes saben cómo se maneja el Unix, el Oracle, cómo hay que subir a la nube, cómo hay que instalar sistemas operativos en la nube, el Apache, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes son capísimos en eso. Pero ya cuando salgan al mundo tienen que enfrentarse pues, a la realidad, ¿cierto? Claro, algunas personas, o sea, van a ir a trabajar en una empresa, y van a empezar a trabajar en el departamento de informática, departamento de sistemas, y ahí van a estar, pero no todos van a poder conseguir pues, ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, la mayoría van a tener que batirse en la vida para abrir su propio negocio. Entonces, al abrir este tipo de negocio, pues necesitan ustedes los conceptos que estamos estudiando en esta asignatura, que es la única que está en su currícula para integrarse al mundo de los negocios. Por eso, cuando hacía las preguntas, es de que hay muchos términos que ustedes no conocen. Por ejemplo, el mercado monopólico. Cuando le preguntaba al señor Castañeta qué será un mercado monopólico o qué será un monopolio, o sea, no me contestó porque no están todavía, no están ustedes en este mundo. Entonces, vamos a aclarar la idea. El mercado monopólico, dice, es cuando existe un solo oferente de producto o servicio. ¿Ya? Entonces, ahí les estoy poniendo un ejemplo. Estas son las torres de destilación de la refinería
Edler en la ciudad de Santa Cruz, porque la de Cochabamba es Gualberto Villaruel. Son refinerías grandes, ¿no? Donde se refina el petróleo boliviano, lo poco que queda, lo poco que estamos, y lo transformamos en gasolinas, ¿no? Diesel, oil, y no cubrimos la demanda del parque automotor de Bolivia, por eso que tenemos que importar gasolinas, ¿no? Y tenemos que importar completamente el diésel, etcétera, ¿no? Entonces dice, ese es el mercado monopólico. La ley establece que los únicos que están habilitados para poder comercializar, en primer lugar, producir, luego comercializar, son los señores de yacimientos petroleros fiscales bolivianos. Ahí está. Entonces, y ellos, sí, para instalar una planta de refinación, al margen que la tecnología debe cumplir una serie de regulaciones ambientales. Solo la empresa estatal de petróleo es la productora y distribuidora. Así dice la ley. Después de la guerra del Chaco se ha llegado a esta situación, y pero ha habido algunos momentos, ¿sí?, en que después de la guerra, en la guerra nos jugó muy mal Standard Oil, ¿no? O sea, nos hizo unos juegos que no quería producir gasolinas para nuestro ejército, y por eso que cuando concluyó la guerra lo primero que se hizo fue botárselos de la Standard de Bolivia, y se creó la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, cuyo ente de formación de técnicos petroleros se hizo frente al obelisco, donde actualmente es la Facultad de Ingeniería. Ese es el edificio que se construyó, era uno de los más modernos en su época, para poder instalar ahí un centro de formación de técnicos, ¿no? Hasta para manejar nuestra riqueza petrolífera, porque ese durante el siglo XX y parte del siglo XXI todavía continúa siendo el principal energético para el movimiento de nuestros automotores en especial, ¿no? Bien, entonces, este es un mercado monopólico, ¿sí? Yacimiento, solamente ellos pueden producir, nadie más. Nada más. Por ley, solamente ellos pudieron producir. Les decía de que han habido algunas interrupciones. Después de la contienda y el trabajo de yacimientos, durante el gobierno del general Barrientos, extinto general Barrientos Ortuño, se dio paso a la Gulf Oil. Y la Gulf Oil construyó un oleoducto a la ciudad de Arica, y desde ahí se exportaban. Y estos gringos bandidos nos decían, no, Bolivia vive sobre un mar de petróleo, ¿no? Y lo exportaban y lo sacaban porque el petróleo era de la Gulf. Pagaban una regalía a Bolivia y se lo sacaban. Entonces de ahí viene el nombre, ¿sí? El nombre y la persona que hizo defensa del petróleo boliviano. Es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Cuando fue el ministro de Petróleos del general Obando Candia, después de que falleció Barrientos en un accidente de aviación muy trágico, entonces no fue tampoco un accidente, sino lo balearon, ¿no? Ya es así nomás la historia, lo liquidaron en Cochabamba. Le sucedió a Alfredo Obando Candia, que era su segundo. Primero le dio un gol, primero se quedó constitucionalmente Luis Adolfo Siles Salinas, él era vicepresidente, y constitucionalmente se convirtió en presidente, pero golpeó Obando Candia y fue Marcelo Quiroga Santa Cruz su ministro de Petróleos, y nacionalizaron la Gulf. A partir de ahí hubo un periodo en que la Yacimiento se convirtió en una empresa netamente estatal, completamente monopólica, no solamente en el campo de la producción de derivados y la comercialización, sino que también en la exploración. Y hubo otro periodo, ¿no? En el periodo neoliberal, como llaman los señores que actualmente están detentando los poderes públicos en el país. O sea, atrajeron capitales, ¿sí? Extranjeros, empresas extranjeras, y se instalaron en la serranía de la Guarahue, ¿sí? Muy cerca de la ciudad de Monteagudo, Camire, etcétera, desde donde se pudo hacer exploración, y de ahí surgieron los pozos gasíferos. Gracias a esta inversión,
es de que Bolivia hasta el momento recibe buena cantidad de dinero por la venta de gas al Brasil y a la Argentina. Y es importante que ustedes conozcan esto porque algunas veces cuando les escucho a algunos dirigentes del movimiento al socialismo hablar sobre este tema, me enferma. Enferma porque hablan sin razón. Y lo que había que preguntar y consecuentemente, ¿de dónde han tenido tanta bonanza y éxito durante los 15 años de gestión del señor Morales, del dinero de exportación del gas al Brasil y a la Argentina? Bueno, el gas a la Argentina ya lo habíamos exportado hace muchos años atrás, pero de los yacimientos que se descubrieron de gas de Margarita, de tantos yacimientos gasíferos, se ha logrado hacer una exportación al Brasil. Y esos han sido los dineros que nos han permitido mejorar un poco nuestras condiciones de vida acá en el país. Lo que sí se ha olvidado el señor Morales es de que tenía que poner algo de plata en el asunto de salud. Miren cómo nos ha encontrado en curva esta epidemia. No tenemos muy pocos hospitales y viene la tercera ola. Los hospitales en Cobija han reventado, han colapsado y como en el Brasil están colapsando en ese momento, Dios quiera que uno de los titulares del periódico de hoy, no me acuerdo, creo que es de Santa Cruz, dice, Bolivia tendrá la peor catástrofe sanitaria de su vida. Dios mío, ojalá que no sea así. Pero va a ser muy facilito, hay que acusarla a la señora Áñez. Definitivamente, como ya está adentro, según 2 o 3 acusaciones más de ese tipo, no hay problema. Pero esa es la verdad con respecto a yacimientos. Y bien viene el ejemplo para comentar que yacimientos tiene mercado monopólico. Solamente ellos pueden producir, pueden comercializar en territorio nacional. No hay más. Así dice la ley. Y es buena también esa ley, ¿no? Porque así nos evitamos que entren otras empresas como en Chile. Por ejemplo, en Chile hay Shell, De Soto y no sé cuántas otras que tienen su propia distribución, importan. Es decir, el mercado chileno es abierto hacia la comercialización de los hidrocarburos, ¿no? Dice, luego hay otro mercado de competencia monopólica